Ontem menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Le damos la bienvenida a Ángela de Chile. Bienvenida, Ángela. Y gracias por compartir tus saberes, hermana. Hermanita tú, Mariela. Buenas tardes para todas. Bueno, yo quiero partir contándoles que en mi sangre habitan las raíces muiscas del altiplano cundiboyacense en Colombia y que hace 12 años vivo en Valdivia, al sur de Chile, un lugar hermoso, lleno de árboles milenarios, de ríos por todas las partes donde mires. Yo les voy contando eso mientras que me instalan ahí la presentación. Entonces yo quiero, bueno, pedir permiso, ¿cierto? Pedir permiso al cosmos que nos permita comunicar lo que hay que comunicar, a la Madre Tierra para que guíe mi corazón sensible y pueda llegar donde debo llegar. Y no puedo dejar, ¿cierto?, de dar gracias pues a la ancestralidad de este territorio del sur, justamente en un día como hoy, donde desde Occidente decimos que es el Día de la Mujer Indígena. Entonces a mí me gustaría proponerles que nos regalemos unos 30 segundos a un minuto para disponer nuestra corporeidad y podamos escuchar un canto, una canción sagrada de Beatriz Pichimalén. Es una mujer mapuche y quisiera que todas quienes estamos aquí hoy, y cuando digo todas hablo de las personas que estamos, podamos invocar la fuerza que nos habita como parte de esta propuesta de Huerquén, que le pido a la persona que está encargada que por favor coloque la presentación para que pueda verse el nombre. Entonces les voy a pedir que si les es posible cierren sus ojos por unos instantes y puedan durante los siguientes segundos conectarse con la canción sagrada de la fuerza en la voz de Beatriz Pichimalén. Con esta invocación, que luego les voy a compartir el link, entonces yo quiero hoy contarles de Huerquén y del equipo que ha diseñado esta conversación, que son Joaquín Ñanco Ñanco, Quimeltuchef, o educador intercultural, Yara Edo Arteaga, facilitadora intercultural, y quien les habla, Ángela Niebles Gutiérrez, aprendiz de educadora biocéntrica.
Hoy hablamos desde nuestros corazones, como diría Patricio Guerrero, desde el corazonar, más que desde los lugares institucionales a los cuales pertenecemos. Entonces, quizás podamos pasar a la siguiente para que podamos responder por qué el pueblo mapuche es tan grande. Ay, sabes, creo que esta no es la presentación que les envié, les había enviado otra que está más actualizada. Si la pueden cambiar, yo lo agradecería muchísimo. Y mientras tanto, yo les voy hablando de Gastón Sublet, porque él dice que el pueblo mapuche es grande porque siempre se ha dedicado a cuidar el paraíso. Y entonces yo empecé a buscar qué era lo que significaba cuidar el paraíso. Y entonces entendí que el pueblo mapuche lo que hace es cuidar la vida. Y supe por qué era este el camino que debía seguir. El camino que debía seguir como educadora biocéntrica y como facilitadora de biodanza, más allá de los roles, como una misión de la vida. Pasemos a la siguiente, por favor, y ahí puedo prescindir. Quisiera que escuchen en voz de Joaquín Ñanco, entonces, ¿qué es Huerquén? ¿Cuál es ese significado? Y entonces le voy a pedir a la persona que le pueda dar Enter ahí encima del logo donde está donde está la imagen. Ahí en la parte de abajo te debiese aparecer. Y si no, lo voy a colocar entonces desde acá, si no aparece, porque es muy importante. Igual ahí está Joaquín, pero como tenemos el tiempo así restringido, entonces quisiera que le presten mucha atención en voz de Joaquín, ¿qué es entonces el Huerquén? Porque básicamente de esto es donde radica el centro de esta experiencia de educación e interculturalidad. Querida Lamien, mira, el Huerquén dentro de la cultura mapuche es un mensajero muy especial con connotaciones espirituales y que además tiene que tener una memoria fotográfica porque tiene que transmitir exactamente lo que le dice la autoridad que lo envía, o el lonco o la machi. Tiene que transmitir exactamente lo que se le dijo, no puede ser de otra manera. Tiene que tener cierta espiritualidad y tiene que tener mucha elocuencia porque él tiene que llegar a la otra comunidad o a la otra autoridad y saludar, preguntar cómo está la comunidad, cómo están las personas, tiene que ser amable, transmitir el mensaje y retirarse. Es un mensajero de entera confianza del lonco o de la autoridad que lo envía o de la comunidad que lo envía. Eso es por un lado, para tu primera pregunta. Bien, entonces, desde ese lugar, este equipo decidió emprender un camino de huerquenes. Decidimos emprender un gran desafío y decidimos entonces encarnar una educación intercultural viva. Cuando Yara se le pregunta ¿qué es Huerquén para ti? Ella dice, Huerquén es la posibilidad de articular los saberes y sentires para generar acciones respetuosas. Y cuando me lo preguntan a mí, yo digo es la posibilidad de accionar un proyecto político que refunde lo cotidiano. Y entonces, cuando refunda lo cotidiano, aparece un componente de la educación biocéntrica como uno de sus nortes y sus fines, que es ensanchar la conciencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esta experiencia del dispositivo de facilitación pedagógica Huerquén busca
revitalizar lo humano de los actos educativos en distintos jardines infantiles de la región de Los Ríos. Es decir, es una propuesta que finalmente va a impactar la educación de niños, niñas y niñas, pero que en su origen surge desde un equipo de interculturalidad que convoca varios actores de la comunidad. O sea, convoca a Joaquín y otras mujeres mapuche como ECUM, como educadores culturales mapuches, y me convoca a mí como profesora de la Universidad Austral de Chile. Y entonces empezamos en un proceso donde a partir del modelo pedagógico de interculturalidad que se tiene, generamos un dispositivo lúdico. Un dispositivo lúdico que consiste en la construcción de unas cartas que integran el saber mapuche con la didáctica o la metodología de la educación biocéntrica. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, esta propuesta se fundamenta o se sustenta en varias nociones. Primero, la noción de interculturalidad, ¿cierto? Vista como la posibilidad de diálogo entre distintas culturas que trasciende lo educativo. Dice el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia que es intercultural una propuesta cuando apunta a un nuevo ordenamiento sociopolítico. Y dice también entonces Catherine Walsh, una estudiosa ecuatoriana, que la interculturalidad puede tener dos vertientes. Una, que le sigue el juego al sistema hegemónico dominante, donde nuestros pueblos, incluyendo el mapuche, por supuesto, sigue siendo ultrajado. O le jugamos a una interculturalidad que asume el acto pedagógico con una connotación política, que busca transformar el racismo y la deshumanización. Entonces, aparece la educación biocéntrica como una hermanita conceptual de la interculturalidad crítica, y el gran desafío que tenemos como equipo y que lo conversamos muchas veces es cómo salimos de la teoría de tanto discurso para encarnarlo, para que realmente la educación intercultural sea un diálogo de saberes entre la cultura mapuche y la cultura huinca, como son llamados los occidentales desde el mundo mapuche, en una perspectiva de horizontalidad, logrando comprender que ninguna de las dos culturas es más que la otra y que ambas están cohabitando en lo cotidiano. Entonces, apuntamos a una transformación cultural hecha en lo cotidiano, que este respeto y valoración se dé allí, y eso lo empezamos a vivir como equipo. Cuando nos preguntamos como equipo, quizás cuál era una de nuestras fortalezas, más allá de crear unas cartas que recogen el saber mapuche y el saber académico y el saber institucional, era lograr que esto baje hasta donde tiene que bajar. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, fue donde aparece justamente el modelo biocéntrico como eje conductor para la construcción y la aplicación de Huerquén. Partimos por la reflexión, que básicamente se hacía dos preguntas. ¿Cómo hacemos carne un modelo pedagógico que está instalado en una institución estatal, una institución a la cual no le interesa que realmente haya una educación intercultural crítica? ¿Y cómo logramos en poco tiempo, duramos 2 años trabajando, poder ir aterrizando el modelo?
Y bueno, lo que surge de allí entonces es lo que llamamos una danza de saberes, donde fuimos identificando los elementos centrales de este modelo pedagógico que tenía dos grandes componentes. Por un lado, digamos, un enfoque territorial o de pertinencia cultural, donde lo que busca la institución era que cada una de las unidades educativas o de los jardines se vinculen con su territorio a partir del reconocimiento de saberes en torno a la alimentación, a los cantos, a las prácticas cotidianas de mapuches y no mapuches, inmigrantes, porque por supuesto Chile en este momento tiene esa riqueza humana, pero a su vez este modelo nos permitía también rescatar las técnicas que se ocupaban en los LOF para llevarlos a las aulas educativas. Entonces cuenta el equipo de ECUM, de Educadores Culturales Mapuche, que ellos empiezan a sistematizar los telfún, los peuma, los ñalán, que son los cantos, los sueños, los consejos, para que esto empiece a ocurrir en los jardines. Eso era lo que teníamos, un modelo teórico que necesitábamos aterrizar. Armamos un equipo con educadoras, ya con estos entes institucionales y además con una diseñadora gráfica que escuchaba nuestros diálogos, nuestras conversaciones, y ella iba colocando nuestros relatos en imágenes, como esa imagen que tienen ustedes al fondo en esta lámina. Y lo que nosotros hacíamos era identificar elementos del buen vivir o el comé moñén mapuche para que se viviese en la cotidianidad. Nos fuimos dando cuenta que había elementos como por ejemplo la afectividad, en la cual pues he intentado vivirla y estudiarla como norte educativo o más bien como sur. Y se diseñaba entonces una ficha con esta imagen y en la parte de atrás tenía como una indicación que hablaba de un principio traducido en mapuzungún y pues en castellano, para que en la parte de la vivencia lo que hicimos fue desarrollar actividades presenciales con los equipos de los distintos jardines y empezar a vivir esta propuesta. Entonces quizás podríamos darle a la siguiente, no sé cuánto tiempo me queda, pero ya voy cerrando para ser respetuosa del tiempo. Pasemos a la siguiente, por favor. 3 minutos. Perfecto. De esto ya hablé, por ejemplo, daba el ejemplo de la afectividad como uno de los ejes conductores. El piuquemán, se da la definición, se da una acción, una imagen que vamos a ver, ir a la siguiente lámina. Aquí hay un ejemplo de cómo fuimos viviendo, haciendo la vivencia, ¿cierto? Donde plenamente vivíamos lo que se podría decir una sesión plena de educación biocéntrica, pero entendiendo que todo lo que les he ido contando era este mismo proceso. Entonces, por ejemplo, Joaquín y las otras educadoras hablaban de la reciprocidad como un elemento fundante para el Comé Moñén. Y desde los valores, ¿cierto?, que busca la educación biocéntrica, también está este acto de dar, recibir y pedir en equilibrio. Entonces aparece el Guñulún con una frase, ¿cierto?, y una acción movilizadora. Lo que le pedíamos entonces a las personas que trabajan en los distintos jardines era que respondieran preguntas como esta, que le pido a usted también que si quiere haga su ejercicio. ¿Qué características de tu familia te identifican? Y a partir de esa pregunta, el grupo de educadoras en cada jardín iba escuchando la respuesta de cada miembro del equipo y empezaba a trenzar una lana o el pelo de sus compañeras, trayendo también un saber de las mujeres que dice que trenzamos para ordenarnos, otros dicen que trenzamos para encontrar caminos, y entonces vamos recorriendo
que somos y hacemos historia. Cuando se dice entonces la acción y la vivencia no la podemos separar en este caso de esta propuesta, porque finalmente la acción viene siendo esto que puede estar ocurriendo en los jardines o pueda que no lo sabemos, pero tampoco nos apresuramos en aquello, porque es otro de los principios de la educación de los nuevos paradigmas, ¿no? La emergencia y no el control. Sugiero, por ejemplo, leer a Francisco Gutiérrez. Estoy muy encantada porque creo que fue un visionario maravilloso que, al igual que la educación salvaje, que luego se convirtió en educación biocéntrica, como nos lo volvió a contar Ruth esta mañana, Francisco Gutiérrez empieza a hablar de la ecopedagogía. Y la ecopedagogía finalmente es una propuesta de educación intercultural, donde el centro es la vida y donde el humano, al igual que en el mundo mapuche, no es un ser individual, sino es un ser ecológico que está con sus historias y no enfrente de la naturaleza, sino dentro de ella. Entonces, bueno, quisiera contarles algunas cosas más, pero procuré preparar una presentación muy puntual y muy precisa. Creo que esta es la última lámina. Yo quiero, antes de terminar y dar el paso a la siguiente compañera de diálogo, aclarar que esta no era la presentación oficial, que un poco Yara me hacía como el alcance de que desde las instituciones no estamos autorizadas para usar las imágenes de las carticas como esta que aparece en el último espacio. Así que le pido excusas públicas. Sin embargo, también esta mañana se dijo algo que es muy importante, y es que el coraje aparece cuando queremos cambiar lo que estamos viendo, lo que no nos gusta. Entonces avanzamos hacia una educación intercultural, democrática, en respeto y con la sustentabilidad de la vida. Muchísimas gracias y espero haber sido clara. Gracias, Ángela. Realmente precioso tu trabajo. Un privilegio poder cohabitar entre esas dos culturas y lo que están haciendo de corazón maravilloso. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos